Hola amigos, soy Miguel. Como estamos en temporada ciclónica y hay bastante lluvias, le traemos unos consejos para evitar que los estanques se rebosen y que se nos vayan los beta, ya que estos tienden a seguir la corriente de agua. Vamos a ver los desagües que usamos. Y acá hay un estanque, se puede decir que es pequeño, pero yo le he puesto un tubo más o menos amplio, 2 pulgadas, para evitar que la malla que usamos, para que los beta no se vayan con la corriente de agua, pues se ensucie muy rápido. Algo que yo tengo en cuenta en temporada de lluvia es que estas mallas se llenan de suciedad, se llenan de limo y tienden a sellarse, por lo que si la lluvia es intensa tienden a rebosarse si nos descuidamos. Esta malla lo que yo hago es que la mantengo limpia, la enjuago bien para que se le vaya alguna suciedad que contenga. Al estar limpia, pues el agua va a fluir con facilidad. Y debemos tener en cuenta que al colocar la malla, pues esta no tienda a irse con el agua, por lo que yo más o menos le pongo una seguridad, que es esto: cuando el agua empuja, pues la malla ya no se va. Así tenemos otro tipo de desagües, dependiendo, claro, del estanque. Vamos a ver el próximo estanque para ver qué desagüe yo usé. Y acá otro tipo de desagüe. Cuando se rebosa el estanque, pues el agua tiende a salir por esa parte. Igual le ponemos una malla para evitar que los peces, sean betas o cualquier pez, pues termine en el piso, fuera del agua. Bien, acá tenemos un tipo de desagüe en el cual vamos a usar una manguera, un pedazo de manguera, un envase plástico con un orificio a la altura del hombro del envase. Vamos a ver cómo lo armamos. Le ponemos la malla, que es la parte que va dentro del estanque. La malla debe ser de una forma que deje pasar el agua y que no deje pasar los alevines, ya que estos son alevines que tienen menos de un mes. Ya coloqué mi malla, voy a usar esta cuerda plástica para fijarlo. Este es lo que se llama un desagüe de nivel. Vamos a llenar previamente vamos a llenar el envase plástico. Bien, como ven, para el desagüe he usado una piedra para mantener el recipiente donde yo deseo. Ya está a la medida, va a quedar en esta forma. El siguiente paso va a ser cargar la manguera. Lo podemos hacer en esta forma sencilla. Dejamos que se llene, tapamos uno de los extremos y ya está cargada. Pero si la levantamos, la manguera se va a descargar. Por ende, vamos a ir a buscar la manguera con nuestro envase. Debemos asegurarnos que el agua ya esté en comunicación para que la manguera no se vacíe. Ya nuestro desagüe está instalado. Ahora, como yo quiero bajar el nivel del agua, pues yo bajo un poquito. Y ya en esa forma, a medida que entra agua a nuestro estanque, pues se va yendo por el orificio. Y ya nuestros peces están resguardados contra una lluvia intensa.
Ya ustedes saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, hagan sus comentarios y preguntas. Nos pueden ver en nuestras redes sociales y será hasta entonces. Sigue grabando.